Ella pidió el divorcio. Él aceptó sin discutir. Meses de ausencia, meses de silencio. Hoy iban a firmar los papeles y todo acabaría. Pero cuando Isabela entró con un bebé en brazos, Leonardo Machado se quedó paralizado. No podía moverse, no podía hablar. Y cuando por fin preguntó, ¿es esto lo que estoy pensando? Todo cambió. Isabela sabía exactamente cuánto valía. $350,000. Ese había sido el precio de su libertad, o mejor dicho, el precio de la deuda de su padre, el precio que la había convertido en esposa de un hombre que ni siquiera conocía, el precio que había sellado su destino hacía poco más de un año, cuando su padre entró a su habitación con los ojos rojos y le dijo que había encontrado una solución que requería que ella se casara con Leonardo Machado, heredero de Grupo Machado, una de las familias más poderosas de Monterrey. Su padre no usó la palabra vender, usó oportunidad, usó salvar a la familia, usó futuro mejor. Pero Isabela entendió perfectamente lo que significaba. La estaban intercambiando, como mercancía, como una transacción comercial disfrazada de matrimonio arreglado entre familias de abolengo. Solo que la familia de Isabela ya no tenía abolengo. Apenas tenía nombre. Lo único que tenían era deuda. Deuda con bancos, deuda con acreedores, deuda que amenazaba con quitarles la casa donde su madre había vivido toda su vida, y su padre, desesperado, había encontrado la forma de salvarse, ofreciendo a su hija. Isabela nunca le preguntó a su padre cómo había conseguido ese arreglo, cómo había convencido a la familia Machado de que los apellidos coincidían en estatus, cuando la verdad era que ellos no tenían nada. Probablemente mintió, probablemente fabricó documentos, probablemente aprovechó conexiones viejas de cuando la familia todavía importaba. No importaba, el resultado era el mismo. Ella se casó con Leonardo Machado en una ceremonia pequeña pero elegante hace 13 meses. Él con traje impecable y expresión seria, ella con vestido blanco que su madre había guardado durante años y sonrisa que no llegaba a sus ojos. Intercambiaron votos, firmaron papeles, se convirtieron en esposo y esposa. Y desde ese primer día Isabela cargó con el peso de saber que no era una esposa, era un pago. Leonardo intentó. Eso era lo más doloroso de todo. Él realmente intentó. Durante los primeros meses fue atento, cortés, respetuoso, nunca exigió nada, nunca la presionó. Le dio su espacio, le preguntaba cómo había estado su día, le compraba flores los viernes, cenaban juntos cuando él no tenía reuniones hasta tarde, conversaban sobre cosas superficiales, el clima, las noticias, los planes para el fin de semana. Como dos extraños tratando de conocerse, como si fueran una pareja normal, pero no lo eran, y cada gesto amable de Leonardo solo le recordaba a Isabela la transacción detrás de todo. Cada vez que él sonreía, cada vez que él le preguntaba qué quería cenar, cada vez que él intentaba tocarle la mano, Isabela veía el mismo fantasma, el rostro de su padre diciéndole que esto era necesario, que era lo correcto, que la familia dependía de ella. Leonardo nunca entendió por qué ella se alejaba, por qué cada intento suyo chocaba contra un muro invisible, por qué Isabela respondía con monosílabos, por qué ella dormía siempre del lado más alejado de la cama, por qué nunca lo miraba realmente a los ojos. Él no sabía la verdad, no sabía que la familia de Isabela estaba quebrada, no sabía que el matrimonio era un rescate financiero disfrazado. Él pensaba que era un arreglo tradicional entre familias de igual posición. Pensaba que con tiempo y paciencia podrían construir algo real, algo genuino, tal vez incluso amor. Qué ingenuo había sido, y qué cruel había sido Isabela sin querer. Porque una parte pequeña de ella, la parte que todavía era capaz de sentir algo más allá del resentimiento, reconocía que Leonardo no tenía la culpa, que él era víctima tanto como ella, que él también había sido usado por sus familias, pero esa parte era muy pequeña, demasiado pequeña para cambiar algo. El resto de Isabela, la parte más grande, solo podía ver una cosa cada vez que miraba a su esposo: el precio, $350,000. Entonces quedó embarazada. Fue en el mes 8 de su matrimonio. Isabela supo exactamente cuándo sucedió. Había sido una noche después de una cena formal con la familia de Leonardo. Él había bebido un poco más de lo usual, ella también.
Los muros habían bajado temporalmente. Por primera vez en meses se habían tocado realmente. Se habían besado. Habían compartido algo que casi parecía intimidad real. A la mañana siguiente, Isabela despertó con la sensación de haber cometido un error. No porque Leonardo hubiera hecho algo malo, sino porque por un momento había olvidado lo que era. Y 3 semanas después, cuando vio las 2 líneas en la prueba de embarazo, Isabela supo exactamente lo que significaba. Esto era lo que su padre había querido desde el principio. No solo saldar la deuda, asegurar el futuro. Un bebé Machado garantizaba que la familia de Isabela estuviera conectada permanentemente a esa fortuna. Su padre podría decir que su nieto era heredero de millones. Podría usar esa conexión. Podría reconstruir su nombre sobre la espalda de su nieto. Y de repente Isabela entendió que nunca había sido solo una transacción. Era una inversión a largo plazo. La náusea que sintió esa mañana no fue solo por el embarazo. Fue por la comprensión devastadora de que había sido usada de una manera aún más profunda de lo que pensaba. No le dijo nada a Leonardo. Durante 2 semanas guardó el secreto mientras su mente procesaba las opciones. Podía quedarse, podía decirle, podía intentar construir algo con él por el bien del bebé, podía fingir que todo estaba bien, podía convertirse en la esposa que él quería, podía olvidar el precio, podía perdonar a su padre, podía vivir en esa mentira para siempre, o podía irse. Isabela eligió irse. No fue decisión fácil, no fue decisión rápida, pero fue la única que le permitía respirar. Una mañana, mientras Leonardo estaba en una junta importante, Isabela empacó una maleta pequeña. Tomó solo lo esencial, nada de lo que Leonardo le había regalado, nada que tuviera el sello Machado, solo su ropa vieja, sus libros, sus fotos, las cosas que eran suyas antes de convertirse en señora Machado. Dejó una nota sobre la cama, 4 líneas. Necesito tiempo, no me busques. Estoy con mi familia, lo siento. No mencionó el embarazo, no explicó realmente nada, solo se fue. Leonardo la buscó, por supuesto que la buscó. Llamó cientos de veces durante la primera semana, mandó mensajes, fue a la casa de los padres de Isabela, pero el padre de Isabela, astuto como siempre, le dijo que ella necesitaba espacio, que estaba confundida, que le diera tiempo, y Leonardo, siendo quien era, respetó eso. Dejó de llamar después de 1 mes, dejó de buscarla después de 2. Isabela vivió los siguientes meses en la casa de sus padres, en su antigua habitación, viendo cómo su vientre crecía día a día, sintiendo a su hijo moverse dentro de ella, preparándose para ser madre completamente sola. Su padre insistía constantemente: tienes que volver con él, tienes que decirle del bebé, piensa en tu hijo, merece conocer a su padre, merece esa vida. Pero Isabela se negaba cada vez, porque sabía lo que su padre realmente quería. No le importaba Leonardo, no le importaba el bebé, le importaba mantener esa conexión con el dinero Machado, le importaba asegurar que su nieto fuera heredero, le importaba su propia supervivencia disfrazada de preocupación de abuelo. Pasó 1 año completo. Isabela dio a luz en un hospital público. Su madre estuvo con ella. Su padre llegó después, con ojos que brillaban no de alegría, sino de satisfacción, como si el bebé fuera la confirmación de un plan bien ejecutado. Isabela sostuvo a su hijo por primera vez y sintió amor absoluto, puro, incondicional, y también sintió terror, porque este bebé conectaba todo. Este bebé era la evidencia física de la transacción. Este bebé merecía más de lo que ella podía darle sola, pero también merecía más que ser usado como ella había sido usada. Durante semanas, Isabela debatió consigo misma: quedarse callada para siempre, criar a su hijo sola, negar a Leonardo el derecho de conocerlo. ¿Era eso justo? ¿Era eso correcto? Leonardo no tenía la culpa de lo que su padre había hecho. Leonardo no sabía la verdad. Leonardo probablemente pensaba que ella simplemente se había ido porque no lo amaba, lo cual era verdad, pero no por las razones que él imaginaba. ¿Y su hijo? Su hijo merecía un padre, merecía estabilidad, merecía oportunidades que Isabela no podía darle sola. Merecía no cargar con el resentimiento de su madre, merecía comenzar limpio. Isabela tomó una decisión: se divorciaría, terminaría esto legalmente, pero le mostraría a Leonardo lo que había perdido, le mostraría a su hijo.
no porque quisiera dinero, no porque quisiera reconciliación, sino porque era lo correcto, y porque una parte de ella, la parte que todavía tenía conciencia, sabía que Leonardo merecía saber la verdad, aunque fuera dolorosa, aunque fuera devastadora, aunque cambiara todo. Contrató abogado con lo poco que tenía ahorrado, inició proceso de divorcio. Leonardo no peleó, firmó los papeles iniciales sin objeción, acordó reunirse para la firma final en su oficina, Grupo Machado, el edificio corporativo en el centro de Monterrey donde Leonardo pasaba la mayor parte de sus días. Isabela nunca había estado ahí, nunca había visto ese lado de su vida, nunca había entrado a su mundo real, solo había vivido en la periferia, en la casa que él mantenía, en la vida que él había construido para ella, pero nunca en su verdadero mundo. Hoy eso cambiaría. Hoy Isabela entraría a Grupo Machado, con su hijo en brazos, con los papeles de divorcio listos, con la verdad finalmente lista para salir. Y Leonardo Machado, el hombre que había intentado amarla, el hombre que ella había rechazado durante meses, el hombre que no sabía nada, vería exactamente lo que había perdido sin siquiera saberlo. Isabela se miró en el espejo de su habitación. Cabello castaño recogido en moño simple, blusa blanca sencilla, pantalón negro, nada elegante, nada que gritara esposa Machado, solo ella, Isabela, la mujer que había sido antes de todo esto. Su hijo dormía en el Moisés junto a la cama, 3 meses de nacido, tan pequeño, tan perfecto, tan ajeno a todo lo que estaba por pasar. Isabela lo levantó con cuidado, lo acomodó en el cargador contra su pecho, sintió su calor, su respiración suave, su peso reconfortante. «Perdóname», susurró contra su cabecita. «Perdóname por todo lo que viene». Tomó su bolsa, tomó los papeles, tomó lo último de su coraje y salió de la casa rumbo al edificio donde Leonardo Machado esperaba para firmar el final de un matrimonio que nunca debió comenzar, sin saber que el final era en realidad solo el principio de algo mucho más complicado. Leonardo Machado firmó el último documento del día y lo dejó sobre el escritorio de caoba oscura que había pertenecido a su abuelo. Las 11 de la mañana y ya había cerrado 2 negociaciones importantes. Había revisado los reportes trimestrales, había aprobado la expansión de la planta en Querétaro, había hecho todo lo que un director general de Grupo Machado debía hacer un martes cualquiera, todo menos pensar en Isabela, pero eso era imposible. Llevaba 1 año tratando de no pensar en ella y seguía fallando miserablemente. 1 año desde que encontró esa nota sobre la cama, 4 líneas que no explicaban nada, que no daban razones reales, que solo dejaban un vacío enorme donde antes había estado construyendo algo, o al menos eso pensaba. Tal vez nunca hubo nada, tal vez solo había sido él, solo él intentando, solo él queriendo, solo él enamorándose de una mujer que claramente no sentía lo mismo. Leonardo se pasó la mano por el cabello. Necesitaba dejar de hacer esto, dejar de revivir esos meses, dejar de preguntarse qué había hecho mal. Ella había pedido el divorcio, él había aceptado. Fin de la historia. Hoy firmarían los papeles finales y todo terminaría oficialmente. Podrían seguir con sus vidas separadas. Él podría finalmente intentar olvidarla. Tal vez. Su asistente tocó la puerta. Marcela, eficiente como siempre, asomó la cabeza. «Señor Machado, su cita de las 11 está por llegar». Leonardo asintió. «Gracias, Marcela. Cuando llegue, hazla pasar directamente». Marcela vaciló un segundo. «¿Está seguro? ¿No prefiere recibirla en la sala de juntas?» «No, aquí está bien. Es solo firmar papeles. Como usted diga». Marcela cerró la puerta. Leonardo se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al centro de Monterrey. 30 pisos arriba, vista completa de la ciudad. Edificio Machado en letras plateadas visibles desde kilómetros. Esto era Grupo Machado, constructora fundada por su bisabuelo hace 80 años. Ahora, un corporativo con proyectos en todo México, desarrollos residenciales, complejos comerciales, infraestructura, miles de empleados, cientos de millones en activos. Y él, Leonardo Machado, era quien lo dirigía desde hace 5 años, desde que su padre decidió retirarse. Tenía 34 años cuando tomó el puesto, ahora 36, 2 años de probar que merecía el apellido, de trabajar 18 horas diarias, de sacrificar todo por la empresa, incluyendo,
aparentemente su matrimonio. Aunque eso no era del todo justo, Isabela se había ido mucho antes de que él se diera cuenta. Desde el principio había estado ausente, presente físicamente pero ausente en todo lo demás. Leonardo había pensado que era timidez, que necesitaba tiempo para adaptarse, que un matrimonio arreglado requería paciencia. Su madre le había dicho que así funcionaban estas cosas, que su propio matrimonio con su padre había comenzado igual, distante, formal, pero que con los años habían construido respeto, afecto, incluso amor. Leonardo había creído eso, había esperado lo mismo con Isabela. ¡Qué tonto había sido! Isabela nunca tuvo intención de construir nada, nunca quiso estar ahí, y cuando finalmente tuvo oportunidad de escapar, lo hizo sin mirar atrás. Leonardo apretó la mandíbula. No iba a hacer esto hoy. No iba a amargarse recordando. Iba a firmar los papeles. Iba a ser civilizado. Iba a cerrar este capítulo de su vida con dignidad. Isabela merecía eso. Él merecía eso. Ambos merecían seguir adelante. El teléfono de su escritorio sonó. Marcela otra vez. «Señor Machado, su cita acaba de llegar. ¿La hago pasar?» Leonardo respiró hondo. «Sí, adelante». Colgó, se enderezó, se abotonó el saco del traje gris Oxford, se preparó mentalmente para ver a Isabela por primera vez en un año, para verla y no mostrar nada de lo que sentía, para actuar como si no le importara, para fingir que había superado todo. La puerta se abrió y Leonardo olvidó cómo respirar. Isabela entró a su oficina con algo en brazos. No, alguien, un bebé envuelto en manta azul claro, un bebé que dormía contra su pecho, un bebé que no debería existir. Leonardo sintió que el piso se movía, que las paredes se acercaban, que el aire desaparecía. Sus ojos fueron de Isabela al bebé, del bebé a Isabela, de vuelta al bebé, tratando de procesar lo que estaba viendo, tratando de entender, tratando de negar lo obvio. Pero no había forma de negar lo que estaba frente a él. Isabela había estado embarazada. Isabela había tenido un bebé. Isabela había ocultado todo esto durante un año completo. «Hola, Leonardo», dijo ella con voz calmada, demasiado calmada, como si acabara de entrar a comprar café y no a destruir completamente su mundo. Leonardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su cerebro seguía tratando de procesar, de encajar las piezas, de hacer que esto tuviera sentido. Isabela dio un paso más hacia el escritorio. El bebé se movió ligeramente, pero siguió dormido. Leonardo pudo ver su carita, nariz pequeña, labios rosados, cabello oscuro apenas visible bajo la manta. Y algo en esa carita le resultó terriblemente familiar. Los ojos de Leonardo fueron a los de Isabela. Ella lo miraba con expresión que no lograba descifrar. No era desafiante, no era suplicante. Era algo intermedio, algo cansado, algo resignado. ¿Será que esto es lo que estoy pensando? Finalmente logró decir Leonardo. Su voz salió ronca, quebrada, nada parecida a la voz de director general que había usado toda la mañana. Isabela no respondió de inmediato, solo lo miró, estudiándolo, como si estuviera decidiendo cuánta verdad darle. «Sí», dijo finalmente. Una palabra, una sílaba, que confirmaba todo, que cambiaba todo, que explicaba todo y nada al mismo tiempo. Leonardo sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra el escritorio. «¿Por qué?», preguntó. La palabra salió como súplica, como ruego, como grito silencioso. «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no me contaste?». Isabela bajó la mirada al bebé en sus brazos. Sus dedos acariciaron suavemente la manta. «Porque no podía», dijo en voz baja. «¿Que no podías?», repitió Leonardo. La incredulidad daba paso a algo más oscuro, algo que se parecía peligrosamente a la rabia. «¿No podías decirme que ibas a ser padre? ¿No podías decirme que esperabas un hijo mío? ¿No podías darme la oportunidad de estar ahí?». No era tan simple, no era simple. Leonardo se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Qué parte no era simple, Isabela? ¿La parte donde me despiertas y me dices que estás embarazada? ¿La parte donde vamos juntos al doctor? ¿La parte donde preparo una habitación para nuestro hijo? ¿Cuál de esas partes era tan complicada?». Isabela levantó la mirada. Por primera vez, Leonardo vio algo en sus ojos que no había visto antes. No era frialdad, no era indiferencia, era dolor, dolor profundo y antiguo. «Todas», dijo ella, «cada una de esas partes era imposible». «¿Por qué?». Leonardo dio un paso hacia ella,
luego otro, hasta quedar a apenas 1 metro de distancia, hasta poder ver claramente el rostro del bebé, hasta confirmar lo que su instinto ya sabía. Ese bebé tenía su nariz, su forma de cejas, su... ¿Por qué era imposible, Isabela? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice para que me quitaras 1 año completo de la vida de mi hijo? Isabela apretó los labios. Leonardo vio cómo sus ojos se humedecían, pero ella parpadeó rápidamente. No se trata de lo que hiciste, dijo. Se trata de lo que nunca supiste. ¿Qué nunca supe? Explícame entonces. Explícame qué no sé que justifique esto. El bebé se movió. Emitió un sonidito suave. Isabela inmediatamente comenzó a mecerlo levemente, su instinto materno activándose automáticamente. Y eso, más que cualquier otra cosa, desarmó a Leonardo. Verla así, verla con su hijo, con el hijo de ambos, con el bebé que había crecido sin él, que había nacido sin él, que había existido todo este tiempo sin que él supiera. No puedo explicártelo aquí, dijo Isabela finalmente. No así. Entonces, ¿por qué viniste? ¿Por qué traerlo aquí? ¿Por qué mostrarme lo que me quitaste si no vas a explicar nada? Isabela lo miró directamente. Porque tenías derecho a saber, porque vine a firmar el divorcio y no podía hacerlo sin que vieras lo que existe. ¿Derecho a saber? Leonardo rió amargamente otra vez. ¿Ahora tengo derecho? ¿Después de 1 año? ¿Después de perderme todo? Sé que estás enojado. ¿Enojado? Leonardo levantó la voz. El bebé se sobresaltó. Isabela lo apretó más contra su pecho, susurrándole palabras suaves, y Leonardo se odió a sí mismo por asustar a su propio hijo, por ser la razón de que ese bebé se sintiera inseguro. Respiró hondo, bajó la voz. No estoy enojado, Isabela. Estoy destrozado. No tengo palabras para lo que estoy. Isabela asintió lentamente. Lo sé, y lo siento. Siento todo. ¿Lo sientes? Sí. Siento que las cosas hayan sido así. Siento que no pudiéramos, que yo no pudiera. Se detuvo. Miró al bebé de nuevo. Siento mucho. El silencio se extendió entre ellos, pesado, cargado, lleno de todo lo que no se había dicho durante más de 1 año. Leonardo miró al bebé, su hijo, su sangre, su responsabilidad, su... todo. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente. Isabela vaciló. Mateo, Mateo, repitió Leonardo. El nombre se sintió extraño y perfecto al mismo tiempo. Mateo Machado, solo Mateo, corrigió Isabela. En su acta de nacimiento solo tiene mi apellido. ¿Él no qué?, preguntó Leonardo con voz peligrosamente baja. ¿No lleva mi apellido? ¿No existe legalmente como mi hijo? ¿Qué más me quitaste, Isabela? No lo hice para quitarte nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué borrarme completamente de su vida? ¿Por qué venir ahora? ¿Por qué no quedarte escondida para siempre si ese era tu plan? Isabela respiró hondo. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Porque él merece conocer a su padre. Porque yo no podía seguir negándole eso, sin importar lo que yo sienta, sin importar por qué me fui. Él no tiene la culpa. Y tú... Se detuvo, tragó saliva. Tú no tienes la culpa. Leonardo sintió que algo se rompía en su pecho. ¿Culpa de qué, Isabela? ¿Qué hizo tu familia? ¿Qué hizo mi familia? ¿Qué pasó que yo no sé? Pero antes de que Isabela pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió bruscamente. Marcela entró apresurada, claramente alterada. Señor Machado, disculpe la interrupción, pero su padre acaba de llegar y viene hacia acá. Intenté detenerlo, pero... ¿Mi padre? Leonardo frunció el ceño. ¿Qué hace aquí? No tenía reunión programada. No lo sé, señor. Solo dijo que era urgente y... La voz de Alfonso Machado llegó desde el pasillo, fuerte, autoritaria, acostumbrada a que todos obedecieran. ¿Dónde está mi hijo? Marcela, no me hagas perder tiempo. Y entonces, Alfonso Machado entró a la oficina. Traje oscuro impecable, cabello gris perfectamente peinado, porte que exigía respeto. 63 años de dirigir empresas y personas. 63 años de nunca aceptar un no como respuesta. Sus ojos fueron inmediatamente a Isabela, luego al bebé, y su expresión cambió completamente, de confusión a comprensión, de comprensión a algo que parecía alarma. Isabela, dijo con voz tensa, ¿qué haces aquí? Antes de que Isabela pudiera responder, Leonardo habló. Vino a firmar el divorcio.
y aparentemente a presentarme a mi hijo, el hijo que tuve durante un año sin saberlo. Alfonso Machado se puso pálido. Sus ojos fueron de Isabela a Leonardo y de vuelta. Leonardo, necesitamos hablar. En privado. No, dijo Leonardo firmemente. Lo que sea que tengas que decir puedes decirlo aquí, frente a Isabela, frente a la madre de mi hijo. Alfonso apretó la mandíbula. Miró a Isabela otra vez, y en su mirada había algo que Leonardo no había visto nunca. Culpa. «Papá», preguntó Leonardo, «¿qué está pasando? ¿Qué sabes que yo no sé?» Alfonso Machado cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, parecía haber envejecido 10 años. «Hijo, hay cosas sobre este matrimonio que nunca te conté. Cosas que tal vez debía haberte dicho desde el principio». Leonardo sintió que el piso volvía a moverse. «¿Qué cosas?» Pero fue Isabela quien habló, su voz clara, firme, cansada de mentiras. «Dile la verdad, señor Machado. Dile por qué realmente me casé contigo, Leonardo. Dile cuánto pagó tu familia por mí». El silencio que siguió a las palabras de Isabela fue absoluto. Leonardo miró a su padre. Alfonso Machado tenía la mandíbula apretada, los puños cerrados a los costados, la mirada fija en Isabela con algo que parecía advertencia, como si con solo mirarla pudiera hacer que se callara. Pero Isabela no apartó los ojos. Sostuvo la mirada del hombre mayor con una firmeza que Leonardo nunca le había visto. Y en ese momento, viendo a esos dos mirándose como si hubiera una conversación completa sucediendo en silencio, Leonardo supo que su padre sabía algo. Supo que Isabela sabía que él sabía. Supo que había sido el único ignorante en todo esto. «¿Papá?» Su voz sonó extraña incluso a sus propios oídos. «¿De qué está hablando?» Alfonso respiró profundo. Cuando habló, su voz tenía el tono de empresario cerrando negociación difícil, controlado, calculado, frío. «Leonardo, esto no es el momento ni el lugar para...» «Responde la pregunta», interrumpió Leonardo. No gritó, no levantó la voz, pero había acero en sus palabras. «¿De qué está hablando Isabela? ¿Qué pagaste? ¿Qué no me dijiste?» Alfonso miró a Isabela una vez más. Ella seguía inmóvil, con Mateo dormido contra su pecho, esperando, dándole oportunidad de hablar primero, de contar su versión, de intentar suavizar la verdad. Pero cuando Alfonso no dijo nada, Isabela habló. «Tu padre pagó las deudas de mi familia», dijo con voz clara. $350,000. Ese fue el precio del matrimonio arreglado. Mi padre estaba al borde de la quiebra. Iban a perderlo todo. Tu familia ofreció pagar todo a cambio de que yo me casara contigo». Leonardo sintió que lo golpeaban. Físicamente golpeaban. «¿Qué?» Isabela continuó. Ahora que había empezado, las palabras salían como río que rompió presa. «Tu padre le dijo al mío que era un arreglo tradicional entre familias de abolengo, que ustedes buscaban esposa apropiada para ti, que nuestros apellidos combinaban bien. Todo mentira, todo menos el dinero. Ese fue real. $350,000 transferidos a las cuentas de mi padre el día que firmamos el acta de matrimonio». «No», dijo Leonardo. Negó con la cabeza. «No, eso no. Mi padre no haría eso». «¿No?» Isabela lo miró directamente. «¿Por qué crees que acepté casarme con un desconocido, Leonardo? ¿Por qué crees que una familia como la mía, que apenas tenía para comer, de repente tenía casa saldada y deudas pagadas? ¿Casualidad?» Leonardo volteó hacia su padre. «Dime que está mintiendo». Alfonso no respondió de inmediato, y en ese silencio Leonardo encontró su respuesta. «Dime que está mintiendo», repitió. Su voz subió. «Dímelo. Fue por tu bien», dijo Alfonso finalmente, firme, sin disculpas. «Todo fue por tu bien». «¿Por mi bien?» Leonardo sintió que la rabia empezaba a reemplazar al shock. «¿Comprar una esposa fue por mi bien?» «No la compré. Ayudé a una familia en necesidad y arreglé un matrimonio apropiado para ti. Dos cosas al mismo tiempo». «¿Apropiado?» Leonardo rió sin humor. «¿Qué tiene de apropiado mentirme? ¿Qué tiene de apropiado usar la desesperación de una familia para conseguir lo que querías?» «Tenías 33 años», dijo Alfonso. Su voz subió también. 33 años sin interés en sentar cabeza, sin intención de casarte, sin herederos, sin continuidad para todo lo que hemos construido. ¿Qué querías que hiciera? ¿Esperar hasta que fueras demasiado viejo? Querías que me dejaras vivir mi vida. Tu vida es Grupo Machado. Tu vida es esta familia. Tu vida es asegurar que todo lo que tu bisabuelo construyó,
Continúe. Y para eso necesitas esposa, necesitas hijos, necesitas estabilidad. Entonces me hubieras dicho la verdad, dijo Leonardo. Me hubieras dicho que querías arreglar un matrimonio y por qué. No hubieras mentido. Si te hubiera dicho la verdad, te hubieras negado. Exacto, me hubiera negado porque no quería que me compraran una esposa como si fuera ganado. Alfonso dio un paso hacia él. No fue así. Isabela viene de buena familia, apellido respetable, educación apropiada. Era buena opción. ¡Era mercancía!, gritó Leonardo. Mateo se despertó y comenzó a llorar. Isabela inmediatamente empezó a mecerlo, susurrándole cosas suaves, tratando de calmarlo. Leonardo bajó la voz. Era una persona. Es una persona. Y la trataste como objeto de intercambio. Hice lo necesario para asegurar el futuro de esta familia, dijo Alfonso sin retractarse. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría igual. Leonardo lo miró como si fuera un extraño. No te conozco, dijo en voz baja. Pensé que te conocía, pero no tengo idea de quién eres. Alfonso apretó la mandíbula. Soy tu padre. Soy quien ha protegido esta familia durante décadas. Soy quien toma las decisiones difíciles que tú no tienes que tomar. No, eres alguien que cree que el dinero puede comprar todo, incluso personas. El mundo funciona así, Leonardo. Mientras más rápido lo entiendas, mejor. Sal de mi oficina, dijo Leonardo. Alfonso parpadeó. ¿Qué? Sal de mi oficina. Leonardo señaló la puerta. Ahora. Leonardo, no seas ridículo. Necesitamos hablar de esto racionalmente. No hay nada que hablar contigo. No ahora. Tal vez nunca. Vete. Alfonso miró a su hijo, luego a Isabela, luego de vuelta a Leonardo. Estás cometiendo un error. Estás dejando que las emociones nublen tu juicio. La única que cometió error aquí fuiste tú, dijo Leonardo, y voy a vivir con las consecuencias del tuyo por el resto de mi vida. Ahora vete antes de que llame a seguridad. Por un momento, pareció que Alfonso iba a discutir más, pero algo en la expresión de Leonardo debe haberle dicho que no había punto de retorno. Dio media vuelta y salió de la oficina sin otra palabra. La puerta se cerró detrás de él con clic suave, que sonó como explosión en el silencio. Leonardo se quedó de pie en medio de su oficina, respirando pesado, tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. Su padre había comprado su matrimonio. Isabela había sido vendida. Todo había sido mentira desde el principio. Todo. Miró a Isabela. Ella seguía meciendo a Mateo, que ya se había calmado y miraba alrededor con ojos curiosos. Ojos que Leonardo reconoció como propios. ¿Cuánto sabías?, preguntó. Isabela lo miró. ¿Cuánto sabía de qué? De todo. Del arreglo, del dinero, de las intenciones de mi padre. Lo supe todo desde el principio, admitió Isabela. Mi padre me lo dijo antes de la boda. Me dijo que tu familia estaba pagando nuestras deudas. Me dijo que era mi responsabilidad salvar a la familia. Me dijo que no tenía opción. Tenías opción, dijo Leonardo. Siempre hay opción. ¿Sí? Isabela dejó escapar risa amarga. ¿Cuál opción? Dejar que mi madre perdiera su casa. Dejar que mis padres terminaran en la calle. Decir no y ver cómo todo se derrumbaba. Hubieras podido decirme. A mí, después de casarnos. Hubieras podido contarme la verdad. ¿Y qué hubieras hecho?, preguntó Isabela. ¿Divorciarte de mí inmediatamente? ¿Demandar a mi padre por fraude? ¿Obligar a tu padre a cobrar la deuda? De cualquier forma, mi familia hubiera terminado destruida. Leonardo no tenía respuesta para eso. Porque tenía razón. Si hubiera sabido la verdad desde el principio, no sabía qué hubiera hecho. Probablemente nada bueno. Por eso nunca podías mirarme, dijo Leonardo lentamente. Por eso siempre te alejabas. No era porque no me quisieras. Era porque no podías olvidar cómo empezó todo. Cada vez que me mirabas, dijo Isabela en voz baja, cada vez que sonreías, cada vez que intentabas ser amable, lo único que yo podía pensar era que tu familia me había comprado, que mi padre me había vendido, que no importaba cuánto intentaras, yo nunca sería tu esposa realmente, sería tu compra. Yo no sabía, dijo Leonardo. Yo nunca hubiera, si hubiera sabido. Lo sé, dijo Isabela. Ahora lo sé, pero entonces no lo sabía. Entonces solo podía ver que eras parte de la familia que me compró, y cada día en esa casa era recordatorio de que no valía nada, que solo era mercancía intercambiada por dinero.
Leonardo sintió peso en el pecho. ¿Y el bebé?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste del bebé? Isabela miró a Mateo. Porque pensé que era lo que mi padre quería desde el principio, no solo pagar las deudas, asegurar conexión permanente con tu familia a través de un heredero, y no podía quedarme sabiendo eso. No podía criar a nuestro hijo en esa mentira. Entonces huiste. Entonces huí, confirmó Isabela, y escondiste a mi hijo durante 1 año. Sí. ¿Por qué viniste hoy?, preguntó Leonardo. Si querías mantenerlo escondido, ¿por qué venir ahora? ¿Por qué mostrarme lo que me perdí? Isabela lo miró directamente. Porque Mateo no tiene culpa de nada de esto. Porque merece conocer a su padre. Y porque tú... Se detuvo, respiró hondo. Porque tú tampoco tienes culpa. Fuiste usado tanto como yo. Y no era justo seguir castigándote por los pecados de tu padre. Leonardo caminó lentamente hacia ella. Isabela no retrocedió. Solo lo observó acercarse hasta que estuvo lo suficientemente cerca para ver a Mateo claramente. El bebé lo miraba con ojos enormes, curiosos, sin miedo, sin juicio, solo mirando al extraño que se había acercado. ¿Puedo? Leonardo extendió las manos. Isabela vaciló solo un segundo antes de asentir. Cuidadosamente, Leonardo tomó a Mateo en sus brazos por primera vez. El bebé era más ligero de lo que esperaba, más frágil, más perfecto. Lo acercó a su pecho, y Mateo inmediatamente apoyó su cabecita contra él, como si supiera, como si reconociera algo. Leonardo sintió que algo dentro de él se rompía y se reparaba al mismo tiempo. «Hola, Mateo», susurró. «Soy tu papá. Siento mucho haber llegado tarde». Mateo bostezó, cerró los ojos. Se quedó dormido de nuevo en los brazos de su padre, como si fuera el lugar más natural del mundo. Leonardo miró a Isabela. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero no las dejaba caer. «¿Y ahora qué?», preguntó Leonardo. «No lo sé», admitió Isabela. «Vine a firmar el divorcio. Vine a que conocieras a tu hijo. No pensé más allá de eso». «¿Todavía quieres el divorcio?». Leonardo no sabía qué respuesta quería escuchar. Isabela miró al bebé en los brazos de Leonardo. Miró cómo él lo sostenía con cuidado, con ternura, con amor instantáneo e incondicional. «No sé lo que quiero», dijo honestamente. «Durante 1 año solo quise alejarme de todo lo que me recordara que fui vendida. Pero mirándote ahora, viendo cómo miras a Mateo, ya no sé nada». «Yo sé algo», dijo Leonardo. «Sé que este bebé es mío. Sé que me perdí su nacimiento, sus primeros días, sus primeras semanas, y sé que no voy a perderme nada más. No importa lo que pase entre tú y yo. Mateo es mi hijo y voy a estar en su vida». «Lo sé», dijo Isabela. «Por eso vine». «Pero también sé otra cosa», continuó Leonardo. «Sé que fui parte de algo horrible sin saberlo. Sé que mi padre usó a tu familia. Sé que fuiste forzada a un matrimonio que nunca quisiste. Y sé que mereces más que eso. Mereces ser libre. Mereces elegir. Mereces no estar atada a la familia que te compró». Isabela lo miró sorprendida. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que si quieres el divorcio, lo tendrás, sin pelea, sin condiciones. Te firmo los papeles hoy mismo». «Pero Mateo», apretó suavemente a su hijo. «Mateo necesita reconocimiento legal. Necesita mi apellido. Necesita saber que tiene padre que lo ama. ¿Puedes darme eso al menos?». Isabela no respondió inmediatamente. Solo lo miró sosteniendo a su hijo. Vio cómo Mateo dormía pacíficamente. Vio cómo Leonardo lo miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Vio algo en Leonardo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad, honestidad, amor puro. «Puedo darte eso», dijo finalmente. «Mateo merece llevar tu apellido. Merece tener padre presente. Merece más de lo que yo le he dado sola». «No digas eso», dijo Leonardo. «Lo mantuviste vivo, lo cuidaste. Lo trajiste al mundo sin ayuda. Eso es más de lo que yo hice. Pero no fue justo para ti, y no fue justo para él». Leonardo asintió. «Entonces empecemos de nuevo. No como esposos, no con mentiras, solo como padres de Mateo. ¿Podemos hacer eso?». Isabela lo pensó, luego asintió. «Podemos intentarlo». Y en ese momento, con Mateo dormido entre ellos, comenzó algo nuevo. No era perdón, no era olvido, no era amor, todavía no. Pero era honestidad, era verdad,
Era la oportunidad de construir algo real sobre los escombros de las mentiras. Los papeles de divorcio quedaron sin firmar sobre el escritorio de Leonardo. Isabela los miró de reojo mientras ajustaba la manta azul alrededor de Mateo, que seguía durmiendo en los brazos de su padre. Había venido a terminar esto. Había venido a cerrar el capítulo. Había venido a liberarse legalmente de un matrimonio que nunca debió existir. Pero ahora, viendo a Leonardo sostener a su hijo con esa mezcla de asombro y ternura, sintió que nada era tan simple como había pensado. ¿Tienes hambre?, preguntó Leonardo de repente. Isabela parpadeó. De todas las cosas que esperaba que dijera, esa no estaba en la lista. ¿Qué? ¿Hambre? ¿Has comido? Son casi las 12. Mateo probablemente va a despertarse pronto y... Se detuvo. ¿Todavía tomas leche materna? Isabela sintió calor subirle a las mejillas. Era extraño hablar de esto con él. De lactancia, de necesidades de bebé, de cosas cotidianas y mundanas que Leonardo se había perdido completamente. Sí, todavía amamanto. Entonces definitivamente necesitas comer, dijo Leonardo. Hay un comedor ejecutivo en el piso 32. Privado. Nadie nos molestará ahí. Isabela vaciló. No sé si es buena idea. Ya causamos suficiente escena con tu padre. No quiero... Me importa un carajo lo que piense la gente, interrumpió Leonardo. Su tono era firme pero no agresivo. Mateo es mi hijo. Tú eres su madre. Si quiero almorzar con ustedes en mi propio edificio, lo haré. ¿Vienes? No fue realmente una pregunta. Fue más bien una declaración de intenciones. Isabela reconoció ese tono. Era el mismo que Leonardo usaba cuando había tomado una decisión y no aceptaría objeciones. Lo había escuchado pocas veces durante su matrimonio, pero suficientes para saber que no tenía caso discutir. Está bien, dijo, pero Mateo va a despertarse en cualquier momento, y cuando lo haga va a tener hambre. Entonces vamos ahora mientras todavía duerme. Leonardo se movió hacia la puerta con Mateo en brazos, naturalmente, como si llevara meses haciéndolo. Isabela lo siguió, tomando su bolsa y los papeles del divorcio que dejó sobre el escritorio. Tal vez después del almuerzo, tal vez cuando las emociones se calmaran, tal vez entonces podrían firmar y terminar esto apropiadamente. Salieron de la oficina. Marcela levantó la mirada desde su escritorio y sus ojos se agrandaron al ver a su jefe cargando un bebé. Señor Machado, yo... Marcela, voy a estar en el comedor ejecutivo, dijo Leonardo sin detenerse. No me pases llamadas. De nadie. Especialmente no de mi padre. Sí, señor, necesita que... No necesito nada. Gracias. Siguieron caminando. Isabela era consciente de todas las miradas. Empleados asomándose desde sus cubículos. Secretarias susurrando entre ellas. Un par de ejecutivos que se quedaron literalmente con la boca abierta al ver a Leonardo Machado, el director general conocido por su profesionalismo impecable, caminando por el pasillo cargando un bebé. Isabela mantuvo la cabeza alta. No iba a encogerse. No iba a actuar como si tuviera algo de qué avergonzarse. Mateo era real, era suyo, era de Leonardo, y si la gente quería chismear, que chismearan. Tomaron el elevador al piso 32. El comedor ejecutivo era exactamente lo que Isabela esperaba. Elegante, discreto, mesas de madera oscura con manteles blancos, vista panorámica de Monterrey, completamente vacío a esta hora, porque los ejecutivos generalmente comían más tarde. Leonardo eligió una mesa junto a la ventana. Con cuidado, casi con miedo de romperlo, colocó a Mateo en una de las sillas amplias, rodeándolo con cojines que pidió al mesero que apareció inmediatamente. Señor Machado, ¿qué desea ordenar? Lo que ella quiera, dijo Leonardo señalando a Isabela, y trae jugo de naranja, agua, café descafeinado por si acaso. El mesero asintió y miró a Isabela expectante. Ella ordenó algo simple, pollo a la plancha con ensalada. El mesero se fue y quedaron solos otra vez. Bueno, solos con Mateo, que empezaba a moverse inquieto entre los cojines. Leonardo lo miraba como si fuera la cosa más fascinante que había visto en su vida. «Se parece a ti», dijo Isabela suavemente. Leonardo levantó la mirada. «Sí, tiene tu nariz, tus ojos, la forma de tus cejas. Cuando llora hace una mueca que es exactamente la tuya cuando estás frustrado». Leonardo sonrió ligeramente. «¿Llora mucho?» «Como cualquier bebé, especialmente por las noches». «Pero...» Isabela vaciló. «Es buen bebé, tranquilo la mayor parte del tiempo. Le gusta que le canten. Se duerme rápido si lo meces.
¿Qué le cantas? Canciones que mi madre me cantaba. Nanas viejas, nada especial. Leonardo asintió. Extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de Mateo. El bebé giró la cabeza instintivamente hacia el contacto. ¿Cuándo nació?, preguntó. Hace 3 meses, 20 de enero. ¿Fue difícil? ¿El parto? Isabela lo miró sorprendida. No esperaba que preguntara eso. Fue normal. 12 horas de labor, sin complicaciones. Mi madre estuvo conmigo todo el tiempo. ¿Y tu padre? Llegó después, cuando ya había nacido. Leonardo notó algo en su tono. ¿No te llevas bien con él? No fue pregunta. No después de esto, admitió Isabela. No después de saber que me vendió, que usó mi vida para salvar la suya, que ni siquiera le importó cómo me sentía. ¿Pero seguiste viviendo con ellos? ¿Dónde más podía ir?, preguntó Isabela. No tenía dinero, no tenía trabajo, estaba embarazada, no tenía opción. Hubieras podido venir conmigo, hubieras podido decirme la verdad y dejar que te ayudara. ¿Cómo?, preguntó Isabela. ¿Cómo iba a venir contigo sabiendo lo que sabía? ¿Cómo iba a pedirte ayuda cuando tu familia fue quien causó todo esto? Leonardo no tenía respuesta para eso, porque tenía razón. Desde su perspectiva, él era el enemigo tanto como su salvación. El mesero trajo la comida. Isabela comió despacio, consciente de que probablemente tendría que amamantar a Mateo pronto y necesitaba algo en el estómago. Leonardo apenas tocó su plato. Solo miraba a Mateo. Solo estudiaba cada detalle de su hijo como si estuviera memorizándolo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Leonardo finalmente. Dijiste que podíamos empezar como padres. ¿Qué significa eso exactamente? Isabela dejó el tenedor. Significa que tú puedes ver a Mateo, ser parte de su vida, estar presente. ¿Visitarlo? Sí. ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? ¿Bajo qué términos? Isabela frunció el ceño. No lo sé. No he pensado en los detalles. Pues deberíamos, dijo Leonardo. Su tono era suave pero firme. Porque si vamos a hacer esto, necesitamos hacerlo bien. Necesitamos estructura. Necesitamos acuerdos. Suenas como abogado, dijo Isabela. Sueno como padre, corrigió Leonardo. Padre que se perdió 3 meses de la vida de su hijo y no planea perderse ni un día más. Isabela lo miró. Había determinación en sus ojos, pero también había algo más, algo que se parecía a miedo. Miedo de perder otra vez, miedo de que ella desapareciera con Mateo, miedo de no ser suficiente. No voy a quitártelo, dijo Isabela suavemente. No voy a desaparecer otra vez. Vine aquí precisamente porque quiero que seas parte de su vida. Entonces, ¿por qué firmar el divorcio?, preguntó Leonardo. ¿Por qué terminar el matrimonio si el plan es que criemos a Mateo juntos? Porque el matrimonio fue mentira, dijo Isabela. Fue transacción, fue compra. No fue real nunca, y no puedo seguir atada a eso legalmente. ¿Y si pudiera ser real? Leonardo la miró directamente. ¿Y si empezáramos de nuevo, de verdad esta vez, sin mentiras, sin secretos? Isabela sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué? Escúchame, dijo Leonardo inclinándose hacia adelante. Sé que todo empezó mal. Sé que mi padre hizo algo imperdonable. Sé que fuiste forzada a casarte conmigo, pero también sé que tenemos un hijo. Un hijo que merece padres que al menos lo intenten. Lo estamos intentando, dijo Isabela, como padres, pero podríamos intentarlo como familia, insistió Leonardo, como esposos reales, no por obligación, no por dinero, sino porque elegimos hacerlo. Leonardo, sé que suena loco, continuó, sé que probablemente es lo último que quieres escuchar, pero durante esos 8 meses que estuvimos casados, se detuvo. Respiró hondo. Yo me enamoré de ti, Isabela. Sé que tú no sentías lo mismo. Sé que para ti era tortura. Pero yo realmente intenté. Realmente quise que funcionara. Y cuando te fuiste, no fue solo porque perdí a mi esposa. Fue porque perdí a la persona en quien me estaba enamorando. Isabela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No puedes decirme eso. ¿Por qué no? Porque no es justo. Porque hace todo más complicado. Porque yo... ¿Por qué qué? Leonardo la miraba intensamente. Isabela apartó la mirada. Porque yo también sentí algo durante esos meses. Cuando intentabas, cuando sonreías, cuando me preguntabas cómo había estado mi día, yo sentía algo y me odiaba por ello. Me odiaba porque no podía permitirme sentir nada por el hombre cuya familia me compró. Mi familia te compró, dijo Leonardo. Yo no,
Yo solo era el idiota que pensaba que teníamos oportunidad. Tenías razón, dijo Isabela en voz baja. Teníamos oportunidad, pero yo la destruí. Yo dejé que el resentimiento ganara, dejé que el orgullo me cegara, y cuando quedé embarazada, tuviste miedo, terminó Leonardo. Tuviste miedo de que fuera parte del plan de tu padre. Tuviste miedo de ser usada otra vez. Sí, pero no fue así, dijo Leonardo. Mateo no fue plan de nadie. Mateo fue la única cosa real que salió de todo ese desastre, y merece más que padres separados que se comunican por mensajes sobre horarios de visita. Mateo eligió ese momento para despertarse completamente. Comenzó a llorar, ese llanto agudo de bebé hambriento que no acepta demoras. Isabela inmediatamente se puso de pie y lo tomó en brazos. «Necesito alimentarlo», dijo. Leonardo asintió. «Hay una sala privada, para juntas ejecutivas. Tiene sofá. Puedes usarla». La llevó a una sala en el mismo piso, elegante, privada, con sofá de cuero y puerta que cerraba con seguro. Isabela se sentó y comenzó a prepararse para amamantar. Leonardo se dio vuelta. «Puedes quedarte», dijo Isabela. «Si quieres, es tu hijo también». Leonardo vaciló. Luego asintió y se sentó en una silla al otro lado de la sala, dándole privacidad pero presente. Isabela comenzó a alimentar a Mateo. El bebé se calmó inmediatamente, concentrado en su tarea. Y en el silencio de esa sala, algo cambió. Leonardo la miraba, no con lascivia, no con incomodidad, solo con asombro, como si estuviera viendo algo sagrado, algo hermoso, su esposa alimentando a su hijo. «Gracias», dijo finalmente. Isabela levantó la mirada. «¿Por qué? Por dejarme estar aquí, por dejarme ver esto, por todo». Isabela no respondió, solo siguió mirándolo, y por primera vez en más de un año, no vio al hombre cuya familia la compró, vio al padre de su hijo, vio al hombre que la había amado sin saberlo, vio posibilidad. «No voy a firmar el divorcio hoy», dijo finalmente. Leonardo se enderezó. «¿Qué? Los papeles. No los voy a firmar. No todavía». «¿Por qué?» Isabela miró a Mateo, luego a Leonardo. «Porque tienes razón. Mateo merece que lo intentemos. De verdad esta vez, sin mentiras, sin secretos, sin resentimientos. ¿Estás segura?» «No», admitió Isabela. «No estoy segura de nada, pero estoy dispuesta a intentarlo. Por él. Y tal vez...» Se detuvo. «Tal vez por nosotros también». Leonardo se puso de pie. Caminó hacia ella. Se arrodilló junto al sofá. Tocó suavemente la cabeza de Mateo. Luego miró a Isabela. «Te prometo algo», dijo. «Te prometo que esta vez será diferente. Te prometo honestidad. Te prometo respeto. Te prometo que nunca volverás a sentir que fuiste comprada. Porque no lo fuiste. Fuiste forzada por circunstancias horribles. Pero ahora tienes elección. Y si eliges quedarte, si eliges intentarlo, será porque quieres, no porque debas». Isabela sintió lágrimas correr por sus mejillas. «¿Y si no funciona? ¿Y si lo intentamos y descubrimos que el daño fue demasiado?» «Entonces al menos lo intentamos», dijo Leonardo. «Al menos le dimos oportunidad a algo real. Y Mateo sabrá que sus padres hicieron todo lo posible». Isabela asintió. «Está bien, intentémoslo». Leonardo sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que Isabela le había visto en más de un año. «¿Te puedo besar?», preguntó. Isabela rió entre lágrimas. «Somos esposos, Leonardo. Técnicamente no tienes que pedir permiso». «Sí tengo», dijo Leonardo, «porque esta vez es real, esta vez importa». E Isabela, con su hijo en brazos y su esposo arrodillado junto a ella, dijo lo que nunca pensó que diría. «Sí, puedes besarme». Y él lo hizo, suave, tierno, como promesa, como comienzo, como todo lo que pudo haber sido, y ahora finalmente tendría oportunidad de ser. Isabela no volvió a la casa de sus padres esa noche. Leonardo insistió en que se quedaran en el departamento que habían compartido durante el matrimonio, el mismo departamento del que Isabela había huido hace un año, el mismo espacio que había sido testigo de todos sus intentos fallidos de ser pareja, el mismo lugar donde había descubierto que estaba embarazada y había tomado la decisión de irse. Pero ahora, parada en la entrada con Mateo dormido en sus brazos y Leonardo cerrando la puerta detrás de ellos, todo se sentía diferente, no más pesado, no más oscuro, solo diferente. «Nada ha cambiado», dijo Leonardo mirando alrededor.
Dejé todo exactamente como estaba, por si acaso, por si algún día regresabas. Isabela recorrió con la mirada la sala, el sofá gris, la mesa de centro con la marca de taza que ella había hecho una vez, las cortinas blancas que ella había elegido, los cojines que había acomodado, todo igual, como si el tiempo se hubiera detenido el día que se fue. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué lo mantuviste así? Leonardo se encogió de hombros. Esperanza estúpida, supongo. O negación. No lo sé. Solo no podía cambiar nada. Sentía que si lo hacía estaría admitiendo que realmente te había sido para siempre. Isabela sintió algo apretarse en su pecho. Durante el año que estuvo escondida, pensó que Leonardo simplemente seguiría con su vida, que encontraría a alguien más, que olvidaría el matrimonio fallido y continuaría. Nunca imaginó que estaría aquí, esperando, conservando cada detalle como museo de lo que pudo ser. La habitación de invitados, dijo Leonardo de repente. Podemos convertirla en cuarto para Mateo, comprar cuna, cambiador, todo lo que necesite. Mañana mismo si quieres. Leonardo, o si prefieres puedes usar la habitación principal para ti y Mateo. Yo puedo dormir en el sofá o en la habitación de invitados, lo que sea más cómodo para ti. Leonardo, repitió Isabela más firme. Él se detuvo, la miró. ¿Qué? Respira, dijo ella con algo parecido a una sonrisa. No tienes que resolverlo todo esta noche, podemos ir paso a paso. Leonardo exhaló. Perdón, es que quiero hacerlo bien, quiero que te sientas cómoda, que Mateo tenga todo lo que necesita. ¿Qué? Lo sé, interrumpió Isabela, y lo aprecio, pero ahora mismo solo necesito que Mateo duerma en algún lugar seguro mientras yo me ducho. ¿Puedes sostenerlo? Por supuesto. Leonardo tomó a Mateo con el cuidado de quien sostiene algo infinitamente precioso. El bebé se acomodó contra su pecho sin despertarse. Isabela los miró un momento, padre e hijo, su esposo y su bebé. Dos personas que debieron conocerse desde el principio, pero que el destino y las mentiras habían mantenido separados. Hay ropa tuya en el closet, dijo Leonardo. No toqué nada. Tu shampoo sigue en el baño, tus cremas, todo. Isabela asintió y caminó hacia la habitación principal. Abrió la puerta y efectivamente todo estaba exactamente como lo recordaba. Su lado de la cama todavía tenía las almohadas que ella prefería. Su mesita de noche todavía tenía el libro que había estado leyendo. El closet todavía tenía su ropa colgada en el mismo orden. Era perturbador y reconfortante al mismo tiempo. Se duchó rápidamente. El agua caliente ayudó a relajar músculos que no sabía que tenía tensos. Cuando salió, envuelta en una toalla, escuchó algo que la hizo detenerse. Leonardo estaba cantando, suave, desafinado, pero cantando, una canción de cuna que Isabela no reconoció. Probablemente algo que su madre le cantaba cuando era niño. Caminó descalza hacia la sala. Leonardo estaba sentado en el sofá, meciendo a Mateo, cantándole con voz baja y sorprendentemente tierna, para un hombre que hace 12 horas ni siquiera sabía que tenía un hijo. «Eres terrible cantando», dijo Isabela. Leonardo levantó la mirada y sonrió. «Lo sé. Mi madre siempre decía que heredé los genes empresariales de mi padre, pero cero talento musical. Pero Mateo no parece importarle». Era verdad. Mateo seguía dormido pacíficamente. «¿Qué canción es?» «Algo que mi madre cantaba. No recuerdo el nombre, solo la melodía». Isabela se sentó junto a él en el sofá. «Déjame cambiarme y lo puedo poner en su Moisés». «¿Trajiste Moisés?» «Está en el auto, con el cargador, los pañales, todo lo que necesito cuando salgo con él». «Voy por todo», dijo Leonardo poniéndose de pie cuidadosamente. «Dame las llaves». Isabela le dio las llaves de su auto viejo, el mismo que había tenido antes de casarse, el mismo que Leonardo había ofrecido reemplazar docenas de veces y ella siempre había rechazado. Ahora sabía por qué. Era suyo, comprado con su dinero, no con dinero de los Machado. Era símbolo de independencia en un matrimonio donde no había tenido ninguna. Leonardo bajó y regresó 10 minutos después cargando el Moisés, una pañalera enorme y 2 bolsas más. «Esto es mucho equipaje para un bebé tan pequeño», comentó jadeando ligeramente. Isabela rió. «Espera a que sea más grande». «Esto no es nada». Instalaron el Moisés en la habitación principal. Leonardo no cuestionó que fuera ahí. No sugirió habitaciones separadas, solo lo colocó junto al lado de la cama de Isabela y se aseguró de que estuviera estable. Con cuidado, casi con reverencia, colocó a Mateo dentro.
El bebé se estiró, bostezó, pero siguió durmiendo. «Es perfecto», susurró Leonardo mirándolo. «Es él», corrigió Isabela. «Mateo es perfecto, no un concepto. Él». Leonardo asintió. «Él, nuestro hijo, Mateo». Se quedaron ahí parados lado a lado mirando al bebé dormir. Y por primera vez en más de un año, el silencio entre ellos no era incómodo, no era tenso, solo era silencio compartido, silencio de padres agotados mirando a su hijo. «¿Tienes hambre?», preguntó Leonardo finalmente. «Almorzaste hace horas. Debes necesitar algo». «Un poco», admitió Isabela. «¿Qué tienes?» «Probablemente nada. No cocino. Generalmente pido comida o como en la oficina». «Algunas cosas no cambian», dijo Isabela con media sonrisa. «Pero puedo revisar». Fueron a la cocina juntos. Isabela abrió el refrigerador y efectivamente estaba casi vacío. Leche, huevos, queso, algunas cosas básicas, pero nada que constituyera una comida real. «Puedo hacer omelette», ofreció. «¿Sigues comiendo omelettes a medianoche?», preguntó Leonardo. Isabela se sorprendió de que lo recordara. Durante los meses que vivieron juntos, ella a veces preparaba omelettes tarde por la noche cuando no podía dormir. Nunca pensó que Leonardo lo hubiera notado. «A veces», admitió. «Entonces hagamos omelettes». Cocinaron juntos. Bueno, Isabela cocinó mientras Leonardo intentaba ayudar torpemente. Cortaba el queso demasiado grueso. No sabía dónde estaban las sartenes, aunque era su cocina. Se confundía con la temperatura de la estufa. Era casi cómico verlo. Este hombre que dirigía corporativo millonario con mano firme, completamente perdido en su propia cocina. «Eres inútil aquí», dijo Isabela, pero su tono era afectuoso. «Lo sé», admitió Leonardo, «pero quiero aprender, quiero poder hacer esto. Por Mateo, por ti, por mí. Sí, quiero ser útil, quiero que no tengas que hacer todo sola. Quiero...» Se detuvo. «Quiero ser el esposo que debí ser desde el principio». Isabela dejó la espátula. Lo miró. «Leonardo, no puedes borrar el pasado siendo perfecto ahora. Lo sé, pero puedo intentar construir futuro diferente. ¿No es eso lo que dijimos? ¿Empezar de nuevo? Sí, pero empezar de nuevo no significa fingir que lo anterior no pasó. Pasó. Me dolió. Me cambió. No puedo simplemente olvidarlo». «No te estoy pidiendo que lo olvides», dijo Leonardo. «Te estoy pidiendo que me des chance de demostrarte que puedo ser diferente, que podemos ser diferentes». Isabela estudió su rostro. Vio sinceridad ahí, vio determinación, pero también vio algo más. Vio miedo, miedo de que ella cambiara de opinión, miedo de que se fuera otra vez, miedo de perder a Mateo, miedo de perderla a ella. «No me voy a ir», dijo suavemente. «No esta vez. Ya tomé la decisión, voy a quedarme, vamos a intentar esto». Leonardo exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Gracias. No me agradezcas todavía. Esto va a ser difícil. Va a haber días malos. Va a haber momentos donde recuerde todo y me enoje. Va a haber peleas. Lo sé. ¿Y estás dispuesto a pasar por eso? ¿A aguantar mi resentimiento? ¿Mis días malos? ¿Mis momentos de duda?» «Sí», dijo Leonardo sin vacilar. «Por ti, por Mateo, por nosotros». «Sí». Isabela asintió. Volvió al omelette que empezaba a quemarse. Lo sirvió en 2 platos. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, la misma donde habían cenado docenas de veces en silencio incómodo. Pero esta vez hablaron de cosas pequeñas, de cómo Mateo dormía mejor cuando escuchaba ruido blanco, de cómo Isabela descubrió que le gustaba cantarle, de cómo Leonardo había pensado en ella cada día durante el año que estuvo ausente, de cómo Isabela había llorado la noche que dio a luz, porque Mateo merecía tener a su padre ahí. Hablaron hasta que los platos estuvieron vacíos y la noche se había hecho más profunda. Mateo lloró desde la habitación. Isabela se puso de pie inmediatamente. «Voy. ¿Puedo ir contigo?», preguntó Leonardo. «Quiero aprender cómo calmarlo, qué necesita, todo». Isabela vaciló solo un segundo antes de asentir. Fueron juntos a la habitación. Mateo lloraba con esa urgencia de bebé que necesita algo ya. Isabela lo revisó. Pañal sucio. «¿Me enseñas?», preguntó Leonardo. «¿Cómo cambiarlo?». Isabela parpadeó sorprendida. «¿De verdad? ¿De verdad? Quiero saber. Quiero poder hacerlo». Entonces, Isabela le enseñó, paso a paso, cómo limpiar, cómo poner el pañal nuevo, cómo asegurarlo. Leonardo era torpe. Usó demasiadas toallitas. Puso el pañal al revés la primera vez, pero lo intentó,
y cuando finalmente lo logró, la sonrisa en su rostro fue como la de niño que acababa de ganar medalla. «Lo hice», dijo asombrado. «Sí, lo hiciste», confirmó Isabela. Leonardo levantó a Mateo con cuidado. El bebé había dejado de llorar y ahora los miraba con esos ojos enormes. «Hola, hijo», dijo Leonardo suavemente. «Soy tu papá y voy a estar aquí, siempre, no importa qué. Te lo prometo». Isabela sintió lágrimas en los ojos, porque finalmente, después de un año de cargar todo sola, de ser madre y padre al mismo tiempo, de preocuparse y planear y resolver todo sin ayuda, tenía a alguien más. Tenía a Leonardo, no como obligación, no como consecuencia de transacción, sino como elección, como compañero, como padre de su hijo. «Gracias», dijo en voz baja. Leonardo la miró. «¿Por qué?» «Por intentar, por querer estar aquí, por...» Se detuvo. «Por hacerme creer que tal vez esto puede funcionar». Leonardo sonrió. «Va a funcionar, te lo prometo. Vamos a hacerlo funcionar». Y en ese momento, en esa habitación, con Mateo entre ellos, Isabela permitió que algo que había mantenido cerrado durante más de un año comenzara a abrirse. Esperanza, pequeña, frágil, pero real. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas malas que los habían unido no tenían que definir lo que podían llegar a ser. Esperanza de que podían construir algo genuino sobre los escombros de las mentiras. Esperanza de que el amor, el real, podía crecer donde antes solo había transacción. Era solo el principio. Quedaba mucho camino, muchas conversaciones difíciles, mucho perdón que dar, mucha confianza que construir. Pero por primera vez desde que su padre le dijo que debía casarse con un desconocido, Isabela sintió que tal vez el futuro no estaba escrito en piedra. Tal vez podía ser diferente. Tal vez podían ser felices. Tal vez. Leonardo despertó a las 3 de la mañana con el llanto de Mateo. Por un segundo, desorientado en la oscuridad, pensó que había sido un sueño. Todo. Isabela, el bebé, la verdad sobre su padre, la decisión de intentarlo de nuevo. Pero entonces escuchó movimiento en la habitación principal y supo que era real. Todo era completamente real. Se levantó del sofá donde había insistido en dormir esa primera noche. Isabela había protestado, pero él fue firme. Quería que ella se sintiera cómoda, que tuviera su espacio, que no sintiera presión. Tenían tiempo para todo lo demás. Ahora lo importante era Mateo. Caminó descalzo hacia la habitación. La puerta estaba entreabierta. Adentro, Isabela estaba sentada en la cama con Mateo en brazos, meciéndolo suavemente mientras el bebé lloraba. Ella lucía exhausta, cabello despeinado, ojos hinchados de sueño, camiseta vieja, sin maquillaje, y Leonardo pensó que nunca la había visto más hermosa. «¿Está bien?», preguntó desde la puerta. Isabela levantó la mirada sobresaltada. «No quise despertarte. Ya estaba despierto», mintió Leonardo. «¿Qué necesita?» «No lo sé. Ya comió. Ya lo cambié. Creo que solo tiene gases, pero no logro que eructe. ¿Puedo intentar?» Isabela vaciló solo un segundo antes de pasarle al bebé. Leonardo lo colocó contra su hombro, como Isabela le había enseñado esa tarde. Comenzó a darle palmaditas suaves en la espalda. Mateo siguió llorando por unos segundos más. Luego emitió un eructo sorprendentemente fuerte para alguien tan pequeño. El llanto se detuvo inmediatamente. «Funciona mejor contigo», dijo Isabela con algo parecido a rendición. «Solo es suerte», dijo Leonardo, pero sonrió. Mateo bostezó contra su hombro y comenzó a quedarse dormido otra vez. Leonardo lo meció suavemente, tarareando esa canción desafinada de antes. Isabela los observaba con expresión que Leonardo no lograba descifrar. «¿Qué?», preguntó. «Nada. Es solo que eres natural con él, como si lo hubieras hecho siempre». «No me siento natural. Me siento aterrado de romperlo. Todos los padres primerizos se sienten así. ¿Tú también?». «Especialmente yo. Los primeros días pensé que me volvería loca. Cada vez que lloraba entraba en pánico pensando que estaba haciendo algo mal». «No hiciste nada mal», dijo Leonardo firmemente. «Lo mantuviste vivo, lo cuidaste, lo trajiste al mundo. Eso es todo lo contrario de hacerlo mal». Isabela bajó la mirada. «Pero te lo quité a ti. Te quité estos primeros días, esas primeras semanas, eso sí estuvo mal.
Leonardo colocó cuidadosamente a Mateo de vuelta en el Moisés. El bebé se acomodó y siguió durmiendo pacíficamente. Luego Leonardo se sentó en el borde de la cama junto a Isabela. Hiciste lo que pensaste que era correcto en ese momento, con la información que tenías, con el dolor que cargabas. No te voy a culpar por eso. Deberías. Yo me culpo. Isabela, mírame. Ella levantó la mirada. En la tenue luz que entraba por la ventana, Leonardo podía ver lágrimas en sus ojos. Lo que mi padre hizo fue imperdonable. Lo que tu padre hizo fue imperdonable. Pero nosotros no somos ellos. No tenemos que cargar sus errores para siempre. Podemos elegir diferente. Podemos ser diferentes. ¿Y si no puedo perdonar? ¿Y si cada vez que te miro sigo viendo la transacción? Entonces seguimos intentando, día a día, hasta que un día me mires y veas algo más. Veas al hombre que te ama, al padre de tu hijo, al idiota que canta horrible pero lo hace de todas formas porque hace que Mateo se duerma. Isabela rió entre lágrimas. Cantas terrible. Lo sé, pero funciona. Sí, funciona. Se quedaron en silencio por un momento. El tipo de silencio que ya no era incómodo, solo compartido. Leonardo, dijo Isabela finalmente. ¿Sí? ¿Realmente me amas? ¿O solo amas la idea de tener familia? Leonardo la miró directamente. Te amo a ti, Isabela. Te amé cuando no tenía razón para amarte. Te amé cuando me rechazabas. Te amé cuando te fuiste. Y te amo ahora sabiendo toda la verdad, sabiendo lo que hizo mi padre, sabiendo por qué me odiabas. Te amo de todas formas. No te odiaba, susurró Isabela. Quería odiarte. Habría sido más fácil, pero no podía, y eso me hacía sentir peor. ¿Por qué? Porque si te odiaba, todo era simple. Eras el enemigo. Eras parte del problema. Pero no podías ser el enemigo cuando me preguntabas cómo había dormido, o cuando traías flores los viernes, o cuando intentabas hacerme reír con chistes malos. No podías ser el enemigo cuando eras tú. Leonardo sintió algo expandirse en su pecho. ¿Y ahora? ¿Qué soy ahora? Isabela lo miró fijamente. Ahora eres el padre de mi hijo. Eres el hombre que conservó mi lado de la cama durante un año. Eres quien aprendió a cambiar pañales en una noche. Eres... Se detuvo. Respiró hondo. Eres el hombre del que creo que me estoy enamorando. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Leonardo sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿De verdad? No lo sé. Tal vez. Es confuso. Hay tanto dolor mezclado con todo. Pero cuando te veo con Mateo, cuando me miras como si fuera lo único que importa, cuando prometes intentarlo sin importar qué, siento algo. Algo que se parece a amor, terminó Leonardo. Tal vez, admitió Isabela, o tal vez es solo gratitud, o alivio de no estar sola. No lo sé. Necesito tiempo para descubrirlo. Tienes todo el tiempo del mundo, dijo Leonardo. No voy a ningún lado. Isabela asintió. Luego, casi sin pensar, apoyó su cabeza en el hombro de Leonardo. Él se quedó inmóvil por un segundo, sorprendido, antes de rodearla con el brazo. Ella se acurrucó contra él, y ahí, en la oscuridad de las 3 de la mañana, con su hijo durmiendo a metros de distancia, algo cambió, algo se acomodó, algo comenzó a sanar. Gracias, susurró Isabela. ¿Por qué? Por no rendirte, por esperarme, por darle a Mateo lo que merece, por amarte, interrumpió Leonardo. Puedes agradecerme por amarte, porque lo hago, y lo voy a seguir haciendo, cada día, hasta que me creas, hasta que lo sientas, hasta que ya no haya duda. Isabela cerró los ojos. Ya casi te creo. Casi, confirmó. Dame una semana más. Leonardo rió bajito. Te daré lo que necesites. Se quedaron así hasta que el sol comenzó a salir, hasta que Mateo despertó otra vez, hasta que la vida diaria los llamó de vuelta. Pero algo había cambiado en esas horas de oscuridad, algo fundamental, una conexión que no había existido antes, una comprensión, un comienzo real. Los días siguientes fueron caóticos, hermosos, agotadores, reales. Leonardo trabajó desde casa, instaló oficina improvisada en el comedor para estar cerca. Entre llamadas y juntas virtuales, cambiaba pañales, calentaba biberones con leche que Isabela extraía. Mecía a Mateo cuando lloraba, cantaba sus canciones horribles, aprendía. Isabela lo observaba, al principio con cautela, buscando señales de que se cansaría,
de que era actuación temporal, de que eventualmente volvería a su vida normal y los dejaría atrás. Pero esas señales nunca llegaron. Leonardo se levantaba cada noche cuando Mateo lloraba, cocinaba desayunos quemados, lavaba ropa de bebé, instalaba la silla del auto, leía artículos sobre crianza, compraba libros, hacía preguntas. Se equivocaba, aprendía, intentaba, y cada día las paredes que Isabela había construido alrededor de su corazón se hacían un poco más delgadas. Una semana después de esa primera noche, Isabela encontró a Leonardo dormido en el sofá con Mateo sobre su pecho, ambos roncando suavemente, el bebé con su pequeño puño agarrando la camisa de su padre, Leonardo con el brazo protectoramente alrededor de su hijo. Isabela tomó su teléfono, capturó la imagen y supo con certeza absoluta. Esto no era actuación, esto no era obligación, esto era amor, puro, incondicional, real. Se acercó suavemente, tocó el hombro de Leonardo. Él despertó sobresaltado, inmediatamente verificando que Mateo estuviera bien. «Está bien», susurró Isabela. «Solo dormido». Leonardo exhaló aliviado. Miró a Isabela. «¿Cuánto tiempo estuve fuera?» «1 hora. Te ves exhausto». «Estoy bien». «No, no estás. Llevas una semana durmiendo 3 horas por noche. Necesitas descansar». «Tú también». «Lo sé, pero tengo práctica». «Tú no». Leonardo miró a Mateo. «No quiero perderme nada». «No te vas a perder nada», prometió Isabela. «Va a haber millones de momentos, miles de noches, cientos de primeras veces. Este es solo el principio». Leonardo asintió. Con cuidado comenzó a transferir a Mateo a Isabela, pero ella lo detuvo. «Espera». «¿Qué?» Isabela se sentó junto a él en el sofá. «Dijiste que me dieras una semana». «Sí, ya pasó una semana». Leonardo se puso tenso. «¿Y?» Isabela tomó su mano. «Y ya no tengo dudas». El corazón de Leonardo comenzó a acelerarse. «¿Sobre qué?» «Sobre esto, sobre nosotros, sobre lo que siento». Se inclinó hacia él. Leonardo contuvo la respiración. «Te amo, Leonardo Machado. No sé cuándo pasó exactamente. Tal vez fue cuando cambiaste tu primer pañal y te veías tan orgulloso, o cuando cantaste esa canción horrible a las 2 de la mañana, o cuando renunciaste a dormir solo para estar cerca de Mateo, o tal vez fue antes. Tal vez siempre estuvo ahí y solo necesitaba tiempo para admitirlo, pero lo sé ahora. Te amo». Leonardo sintió lágrimas en sus ojos. «¿De verdad?» «De verdad». «Yo también te amo», dijo Leonardo. «Dios, te amo tanto». Se besaron, suave, profundo, como promesa renovada, como votos reales dichos sin palabras, como todo lo que debió ser desde el principio y finalmente era. Mateo eligió ese momento para despertarse y llorar. Ambos se rieron. «Tiene buen timing», dijo Leonardo. «Lo sacó de ti», bromeó Isabela. Cuidaron a Mateo juntos, lo alimentaron, lo cambiaron, lo mecieron hasta que volvió a dormirse. Y luego, con su hijo finalmente en paz, Isabela tomó la mano de Leonardo. «Ven conmigo». Lo llevó a la habitación principal. Cerró la puerta. «¿Qué hacemos?», preguntó Leonardo confundido. «Vas a dormir en una cama de verdad esta noche, no en el sofá. Isabela, no tienes que... No es porque tenga que, es porque quiero. Quiero que duermas aquí, conmigo, como esposos reales. ¿Está bien?» Leonardo miró la cama, luego a Isabela. «¿Estás segura?» «Completamente». «¿Y Mateo?» «Tiene el monitor. Si llora, lo escucharemos. Pero esta noche tú necesitas descansar. Y yo...» Se detuvo. «Yo quiero que estés aquí, a mi lado, donde siempre debiste estar». Leonardo sintió que algo se rompía dentro de él. Todas las barreras, todos los miedos, toda la distancia que había existido durante más de 1 año. Todo se desmoronó. La besó. Ella le devolvió el beso. Y por primera vez desde que se casaron, compartieron la cama no como extraños cumpliendo obligación, no como 2 personas forzadas juntas, sino como esposos que se amaban, como padres que habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro, como pareja que había sobrevivido lo peor y había elegido construir algo mejor. Se durmieron abrazados, el monitor del bebé en la mesita, la puerta entreabierta, por si Mateo necesitaba algo. Pero por primera vez en mucho tiempo, ambos durmieron profundamente, sabiendo que no estaban solos, sabiendo que tenían a alguien más, sabiendo que juntos podían con todo. A la mañana siguiente, Leonardo despertó antes que Isabela.
La observó dormir, cabello despeinado sobre la almohada, rostro relajado, sin las líneas de tensión que había cargado durante tanto tiempo. Se veía en paz. Mateo comenzó a hacer ruiditos desde su Moisés. Leonardo se levantó cuidadosamente para no despertar a Isabela. Tomó a su hijo. «Buenos días, campeón», susurró. «Hoy es un buen día. Tu mamá me ama. Yo la amo. Tú estás aquí. Somos familia. Familia de verdad. No por obligación, no por dinero. Solo porque sí. Solo porque elegimos serlo». Mateo lo miró con esos ojos enormes, como si entendiera, como si supiera que algo importante había pasado. Leonardo lo llevó a la sala. Preparó biberón con la leche que Isabela había dejado. Alimentó a su hijo mientras el sol salía completamente sobre Monterrey y pensó en todo lo que había pasado, en las mentiras de su padre, en la desesperación del padre de Isabela, en el dolor, en la distancia, en el año perdido, en todo lo que pudo haber destruido esto antes de que comenzara, pero también pensó en esto, en este momento, en este bebé en sus brazos, en la mujer que amaba durmiendo en la otra habitación, en la familia que habían construido sobre cenizas, y supo que todo había valido la pena, cada momento difícil, cada lágrima, cada pelea, todo, porque los había traído aquí, a este lugar, a esta familia, a este amor. Isabela apareció en la entrada de la sala, despeinada, con su camiseta vieja, descalza, sonriendo. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió Leonardo. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en un año». «Yo también». Isabela se acercó, se sentó junto a él, apoyó la cabeza en su hombro mientras Mateo seguía comiendo. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Leonardo. «¿Miércoles? Es el día que decidimos que vamos a estar bien, los tres, juntos». Isabela sonrió. «Me gusta ese día». «Yo también». Y ahí, en esa sala bañada por luz de mañana, con su hijo entre ellos y todo el futuro por delante, Isabela y Leonardo finalmente encontraron lo que habían estado buscando sin saberlo. No un matrimonio perfecto, no una historia sin dolor, sino algo real, algo honesto, algo construido sobre verdad y elección y amor que había crecido en el lugar menos esperado. Habían empezado como transacción, habían sobrevivido como extraños, pero ahora, finalmente, eran familia, y eso era todo lo que importaba.